Muy buenos días, pues aquí retomando la comunicación con ustedes y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pedirle a Dios que Él hable a nuestro corazón esta mañana y que Él sea que por su Espíritu Santo afirme en nosotros su palabra, venga y dé mucho fruto en nosotros. Padre, te doy gracias esta mañana por la bendición que tenemos de estar reunidos una vez más y tener la bendición de considerar tu palabra. Gracias, tú conoces mejor que nadie lo que hay en nosotros, la condición en la que estamos y bueno, pues Padre, dependemos de ti completamente. Gracias por ayudarnos, gracias por darnos la inspiración de tu Espíritu Santo y te pido que sean tus palabras, ya que tú conoces la necesidad de cada uno de los que estaremos considerando en este momento esta reflexión. Te doy muchas gracias por la ayuda que nos das y por la bendición que tenemos esta mañana de tenerte en el nombre de Jesús. Amén. Le he llamado a esta conferencia dejando atrás las malas noticias. Bueno, porque si de algo hoy estamos llenos es de esto, malas noticias. Pero bueno, eh, algo que es importante tener presente esta mañana o este día es que los especialistas han llegado a la conclusión de que en nuestro cerebro existe una cantidad compleja de circuitos que se interconectan. Y en una fracción de segundos se decide en nosotros qué camino tomar, en qué pensar, qué decidir. Y eso nos lleva a tomar acciones o a realizar una serie de, o tomar una serie de pasos que están ligados directamente a nuestras emociones. Y aún esas emociones llegan a provocar en nosotros el sentirnos bien, el sentirnos saludables o bien aún afectar nuestra salud. No sé si se han percatado que, como se los he estado diciendo en ocasiones pasadas, que nos enfocamos esencialmente en lo malo. Y para ello entonces necesitamos tener presente la importancia que tiene para nosotros el tener la disciplina de aprender, o sea, de tener la disciplina de aprender cómo tomar decisiones correctas, cómo vivir con menos presión en la vida, ya que en ocasiones hay demasiada presión en nuestra vida, liberarnos de la angustia. Hoy hay estadísticas que muestran que las personas estamos viviendo en un alto nivel de angustia, en todos los sentidos. Apenas pasa algo y entonces eso empieza a afectar en nuestra vida y eso empieza a llevarnos a vivir en esa condición o aún vivir estando en una condición de temor constante y no pudiendo vivir de la forma en la que Dios nos ofrece. Una vida de la que podemos disfrutar, una vida en la que pese a las circunstancias podemos sobreponernos y tener la plena confianza de que en Dios estaremos seguros y que lo mejor en la vida está todavía por venir, mientras estemos sobre la tierra y aún después de ya dejar esta tierra. Ahora, les decía que en ocasiones le damos más importancia o prestamos mayor atención a los eventos negativos que a los eventos positivos de nuestra vida. No sé si te has percatado de eso. Un ejemplo de esto es cuando perdemos algo. Nos enfocamos más en lo que perdemos y mucho menos en lo que logramos o pudiéramos recibir. No sé si esa sea una condición en la que a veces te has encontrado. Está comprobado que que la reacción en nosotros es más intensa cuando perdemos algo que cuando ganamos. Está probado. Y seguramente pudiera ser la experiencia que tú y yo tengamos. Si perdemos un billete de 1,000 pesos, es más el efecto negativo que nos provoca y de mayor impacto en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, a diferencia de si lo encontramos o lo pudiéramos tener para nosotros, porque alguien nos lo dio. Imagínate si además de eso, la persona que lo pierde o si somos nosotros no tenemos trabajo. O quizá pensamos en lo que nos serviría para ir y proveernos de una buena despensa. Esa pérdida de algo que puede ser enfocado de manera diferente puede ser devastadora para alguien. O sea, cuando hablamos de la pérdida de eso, y no quizá no pensando en qué tan
o sea, qué tan grande pudiera ser la cantidad, que pudiera causar un efecto negativo completamente en nosotros. Eh, Cuando has perdido algo, no sé si te ha pasado, que en ocasiones puedes ocupar muchas horas del día pensando y dónde lo dejé y por qué lo perdí y no es que soy esto y soy aquello, e inclusive reprocharnos por haber perdido eso. No sé si sea el caso, pues como a mí me ha sucedido, el caso tuyo, pero somos propensos a pensar más en lo negativo que en lo positivo. Y no pensamos, si no lo encontramos, y ay, gracias a Dios, es su provisión, y gracias porque como antes lo ha hecho, ahora lo está haciendo, sino que más bien le damos cabida a eso en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces eso empieza a afectarnos. También pudiéramos ver cómo nos afecta mucho más una crítica que un halago. La crítica, cuando alguien critica algo de nuestra vida o puntualiza algo de nuestra vida, o sea, puede llegar a afectarnos muchísimo más que cuando alguien te halaga y dice, oye, qué bien lo hiciste, oye, o sea, y a todos nos ha pasado, de alguna forma. Nos afecta mucho más una mala noticia que las buenas noticias. Son de mayor impacto para nosotros. Y inclusive, si nosotros prestamos demasiada atención a todo lo que estamos oyendo, eso va a convertirse en algo que esté afectando nuestra vida. No sé si lo has notado, como que las personas no le dan mucha importancia al hecho de saber, y hablémonos en relación a algo que hoy estamos viviendo, no le dan demasiada importancia a decir, oye, ya está la vacuna, los resultados son buenos, sino las personas están buscando lo malo de la vacuna, los efectos negativos de la vacuna. Ah, pues de 10,000, uno le hizo daño. Y entonces ponemos demasiada atención en lo malo, cuando podríamos decir, qué bueno que ya hay una vacuna, qué bueno que ya va a empezar, van a empezar a darse las gestiones para que eso suceda. Y no nos enfocamos en, no, pero yo escuché que alguien dijo que había causado un efecto negativo. No tenemos la certeza, pero ponemos mucha más atención en ello. Ponemos demasiada atención, y no porque no tendríamos que hacerlo, pero ponemos toda nuestra atención en un diagnóstico negativo acerca de nuestro cuerpo, o inclusive a un malestar. Ponemos mucho más atención que a lo positivo que ha sucedido en nuestra vida, y perdemos de vista cuántas veces Dios nos ha sacado adelante, o aún cuando después de un diagnóstico negativo hemos visto a Dios manifestarse en nuestra vida. Eso es muy común en nosotros. Y algo que seguramente tú y yo hemos vivido. Nos afecta mucho más la falla de nosotros mismos que los aciertos que hemos tenido. No sé si te has percatado de ello. Nos reprochamos mucho más ese error, y no porque no haya consecuencias o no porque no tuviéramos que considerar que nos hemos equivocado, pero ponemos mucho más atención en esa falla que en las veces que hemos acertado, aún con nosotros mismos. Y bueno, no se diga con los demás. Por eso tienen tanto éxito en los medios de comunicación, y hoy cuando se habla más de violencia que de paz. Y ahí están las personas metidas, y se habla más de los problemas que hay, y se habla más de la situación económica que de los milagros que hoy Dios está haciendo en nuestra vida. No sé si te has percatado de ello. Y a veces en una charla, aún entre los creyentes, puede ser que haya una carga muy fuerte de aspectos negativos o de malas noticias versus buenas noticias. Cuando lo que hoy necesitaríamos es estar teniendo presente todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Algo que me llama la atención, que en ocasiones necesitamos aprender a ejercitarnos en las buenas noticias. Necesitamos aprender que nuestros pensamientos no nos atrapen en lo malo, sino enfocarnos en lo bueno. Hay quienes dicen que para contrarrestar un pensamiento negativo, tiene que haber 3 pensamientos positivos en nosotros, imagínate. O sea, para contrarrestar un mal pensamiento o una mala noticia en nosotros. Muy bien. Quiero utilizar una porción de la Biblia que va a ser muy clara para ti y para mí esta mañana en relación a lo que sucede cuando damos crédito a malas noticias.
o a malos informes. Y perdemos de vista todo lo que Dios ha hecho y lo que puede seguir haciendo. Vayan por favor conmigo a el libro de Números. Este es un pasaje que muchos de ustedes conocen. Números 13. Vamos a Números 13. Aquí encontramos un momento sumamente crucial para toda una nación. Escuchen bien, y para toda una generación. O sea, lo que aquí lo que vamos a leer, vamos a recordar, y la narración tiene que ver con lo que le sucedió a toda una generación por poner atención en los malos informes, en las malas noticias, pudiendo haber escogido creer las buenas noticias. Imagínate qué sorprendente. Toda una generación se vio afectada por haber hecho caso a un informe equivocado. Y quizá ese informe tenía algo de verdad. Pero el problema es que las personas centraron su vida, sus decisiones, en función de un reporte que no era exactamente el futuro ni la verdad para ellos. Aquí en Números 13, dice que el Señor le dijo a Moisés que enviara hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y Moisés hizo como el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de tribus de Israel. Estas eran las tribus, y bueno, ahí señala cuáles eran las tribus. Pero son 12 y hay 2 hombres que debes tener muy presente y que seguramente muchos de ustedes ya saben a quién me refiero. Uno era Caleb y el otro era Oseas, que después fue llamado Josué. Estos 2 hombres fueron, al igual que los otros 10, a explorar la tierra prometida. Y fíjense las instrucciones que se les dan. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o son débiles, si son pocos o muchos. Estoy leyendo el verso 18. Observen cómo es la tierra en la que habitan. ¿Es buena o es mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o es estéril? ¿Abundan los frutos? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible para traer muestras de las cosechas que encuentren. Así que subieron y exploraron la tierra, y ahí dice que lo hicieron desde un lugar hacia otro y da más detalles. Bueno, recibieron una instrucción de ir a explorar lo que había en esa tierra prometida, y no era cualquier tierra, era una tierra a la que Dios les había llamado, o a la que Dios les iba a llevar más bien, y que Dios les había prometido. ¿Sí queda claro eso? Dios les había prometido llevarles a esa tierra, llevarles a una mejor condición que la que habían tenido. No se los había dicho Moisés, Dios les había dicho a través de Moisés, y habían recibido esa indicación, estos espías, que fueran a conocer o a reconocer ese lugar. Después de explorar, verso 25, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron en la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. En verdad es un país sobreabundante. Fíjate bien, es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye leche y miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas.
Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en Negue, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Entonces, la primera impresión de todos es un lugar que vale la pena. Es un lugar en donde vamos a encontrar frutos y vamos a encontrar muchas cosas. Sin embargo, empiezan a poner su atención o empieza a relatar un grupo de ellos sobre un informe dando noticias desalentadoras. Y entonces, en el verso 30 dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo. Imagínate lo que ya estaba sucediendo en el pueblo. Lo alterados que empezaron a estar algunos. Las voces que empezaron a levantar otros. Las críticas que se empezaron a levantar. Y dice que Caleb trató de calmarlos. Y dice, vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploran la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, dijeron. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Subraya eso, por favor, eso lo vas a encontrar en el verso 32. Comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. Esa no era la verdad completa, pero sí fueron malas noticias. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Ellos regresaron, sin embargo se imaginaron o empezaron a especular. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Entonces, verso 1 del capítulo 14, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Imagínate, ¿qué fue lo que ese grupo de personas empezó a hacer cuando puso atención en un mal informe? Cuando puso su atención en las malas noticias. Cuando puso su atención en lo negativo. Fíjate, ¿a qué punto llegaron de reclamarle a Moisés y decirle, mejor nos hubiéramos quedado como antes? ¿Sabes? He encontrado a lo largo de la vida que frente a las circunstancias adversas, las personas podemos llegar a decirnos, ¿esta es la vida para la que Dios me llamó? ¿Es acaso para esto Dios cambié en mi forma de vivir o en mi forma de pensar para enfrentarme a esta situación? Y no es una, sino muchas personas que a lo largo de la vida he encontrado que dan marcha atrás frente a las circunstancias adversas a las que sin lugar a duda nos vamos a tener que estar o vamos a tener que afrontar. Aquí, ¿cuál fue el problema? Hicieron caso al mal informe, a las noticias negativas que estaban siendo presentadas frente a ellos. No vieron, o sea, no pensaron y consideraron, y más adelante lo voy a leer, no consideraron todo lo bueno que ya habían visto, no contemplaron las maravillas de Dios, se quedaron con las malas noticias, se quedaron con lo malo y con el mal informe. ¿Sabes? Por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos, porque podemos quedarnos con lo malo. ¿Sabes? Si a un pensamiento, sí, es que no lo voy a conseguir, es que no lo voy a lograr, es que no se va a arreglar la situación, le damos cabida y damos oportunidad a que ese pensamiento siga ahí, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a quedar devastados. Vamos a quedar desanimados. Vamos a perder la esperanza en nuestra vida. Si le damos cabida y estamos pensando constantemente en el diagnóstico que ha sido negativo o en lo que nos sentimos o cómo nos sentimos, eso va tarde o temprano a devastarnos si nos mantenemos ahí. Porque la buena noticia es que nuestro paso sobre la tierra es temporal.
Esa es la buena noticia. La tierra que nos ha sido prometida no está aquí. Reflexiona bien sobre esto. La tierra en la que fluye leche y miel, en donde no habrá tristeza y no habrá llanto, no está aquí. ¿Estamos caminando hacia allá? Sí. Y eso yo te animo a que estés consciente. Lo mejor está por venir, lo mejor está en el futuro, no está aquí. En todo lo que vemos, tocamos, sentimos, valoramos, lo mejor no está aquí. Qué bueno que podemos disfrutarlo. Pero sabes, a veces nos perdemos haciendo caso a los malos reportes. Hacemos caso a las malas noticias. Hacemos caso a los pensamientos fatalistas. Cuando realmente nuestra atención tendría que estar centrada en quién es Dios para nosotros, todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. El tema es que aquí le pasó al pueblo, estaba frente a Moisés y empezaron a reclamarle. No sé si a veces tú y yo le hemos reclamado algo a Dios. Es probable. A lo mejor no con palabras, pero sí con nuestro sentimiento. Sí dejamos o perdemos de vista todo lo bueno que Dios ya ha hecho por nosotros y perdemos la esperanza de una mejor condición de vida al estar con Él. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Dice en el verso 3. Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Imagínate hasta dónde llegó ese mal informe. O sea, no tomaron las buenas noticias. No tomaron el reporte de Josué y Caleb, en donde ellos expresaban que ellos podrían conquistar y tenían elementos para poder conquistar ese lugar. Sino dijeron, mejor volvamos a Egipto. Ahí somos esclavos, es mejor ser esclavo. ¿Sabes? A veces eso sucede cuando en nuestros pensamientos permitimos, escucha bien, permitimos que esos pensamientos que son contrarios a Dios estén ahí constantemente en nuestra mente y nuestro corazón. Y a veces, quizá no con palabras, pero nuestras acciones nos llevan a vivir como esclavos pudiendo ser libres. A veces estamos como esclavos lamentándonos y sufriendo. Y claro, sí, nos enfrentamos a situaciones adversas, pero no ponemos nuestra atención en todo aquello bueno que Dios ya ha dicho sobre nuestra vida y sobre lo que nuestra vida puede ser. Ahí ponemos nuestra atención. Y entonces volvemos a Egipto. Somos esclavos. Somos esclavos del temor. No sé si te ha pasado como a mí. Y entonces te levantas en la mañana y estás pensando, ¿y si no sucede? ¿Y si no pasa? ¿Y si no tengo la respuesta? ¿Y si no llega la respuesta? Y entonces somos esclavos, pudiendo pensar en todo lo bueno que antes Dios ha hecho por mí. Soy esclavo del diagnóstico. Soy esclavo no, y si no se mejora la situación, y si pierdo el trabajo, todavía no lo he perdido. Pero ¿y qué tal si lo pierdo? O sea, no centro mi atención en la forma tan extraordinaria como hasta el día de hoy Dios me ha sostenido y como me lo ha mostrado. Si no estoy pensando cuánto me va a durar, y si el día de mañana lo pierdo, y si la situación no cambia, y si me pasa esto. Esclavos. Volvemos a Egipto. Entonces ellos dijeron, no necesitamos la tierra prometida, no queremos la tierra prometida, preferimos mejor ser esclavos, preferimos volvernos a Egipto, que conquistar aquel lugar que nos ha sido prometido. Esa es la historia. Y entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad de Israel.
dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Fíjate bien. Podríamos decir, el Dios que conocemos y las promesas que Dios nos ha dado son extraordinarias. Pero a veces no lo decimos. No le decimos a otros, el Dios que he conocido es extraordinario y maravilloso. ¿Y sabes qué? Esto sí quiero decírtelo para que se anime tu corazón. La tierra que Él nos ha prometido, fuera de lo que alcanzamos a ver hoy en lo natural, es maravillosa y es extraordinaria, y vale la pena resistir y mantenernos firmes y luchar para llegar un día ahí. La tierra que nos ha prometido es maravillosa, es extraordinaria. No vuelvas a Egipto, por favor. No des pasos atrás sin importar lo que pase. Vale la pena, porque la tierra que nos ha prometido es maravillosa para ti y para mí en el futuro. Aún si tuviéramos que perder algo de lo que hoy disfrutamos y tenemos sobre la tierra. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección. Fíjate bien, me encanta esta parte. Ellos no tienen protección. Pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Fíjate qué palabra tan poderosa. Te la voy a volver a repetir. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Eso lo vas a encontrar en el verso 9. Si tienes oportunidad, subráyalo, márcalo y vuélvelo a marcar. Si tú eres su hija, si tú eres su hijo, tú tienes, escucha bien, y deseo con todo mi corazón que esta sea una palabra que se revele a tu vida. Tú tienes la protección de Él, nada más, del Creador del universo. Por tanto, entonces no temas. No temas las malas noticias, no temas los malos reportes. Mantén tu esperanza firme en Él. Disfruta el momento, disfruta lo que tienes, disfruta la oportunidad que tenemos hoy que está frente a nosotros. Te puedo asegurar, no todo en este periodo tan complejo ha sido negativo. Hay cosas positivas que podemos rescatar. Si te das cuenta, hay cosas que podemos valorar, cosas que antes no valorábamos y hoy sí valoramos. ¿Sabes? Hace varios meses atrás, algunos no alcanzábamos a valorar la bendición que era poder reunirnos cada domingo presencialmente. Hoy, algunos pues desearíamos estarnos viendo ahí en la congregación, pero hoy pues, tenemos que nuevamente tener una serie de restricciones. Pero ¿sabes qué es la mayor bendición? Que nuestros espíritus y lo que somos puede seguir siendo alimentado, porque Dios está en cada lugar ahí donde estamos nosotros. ¿Es una bendición estar reunidos? Sí. ¿Es una bendición convivir y cantarle juntos al Señor? Sí. Y hoy, yo particularmente lo aprecio mucho más que antes, porque no todo ha sido malo. Fíjate bien en el verso 10, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Imagínate, hasta dónde llegó su equivocación. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Estoy convencido a lo largo del tiempo
que las señales y los milagros pueden ser borrados en nuestra vida en un instante, cuando nuestro corazón no está enfocado completamente en Dios y cuando confiamos más en lo que vemos que en aquel que puede proteger nuestra vida. Lo he visto una y otra vez, cómo las maravillas de Dios quedan borradas en nuestra vida o en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y bueno, pues ahí dice el Señor que va a negar que son de Él y que va a destruirles. Y Moisés intercede. Y quiero que vayan conmigo al verso 20 de Números 14. Entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Imagínate, rehusándose escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verán. Imagínate. Esa es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Ninguno que crea las circunstancias o que cree un informe falso está en peligro. O sea, sí, a veces estamos en peligro de no caminar hacia lo que realmente es la verdad para ti y para mí. Y dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. ¿Estás notando? Me encanta esta versión, cómo lo señala. Sin embargo, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Que esas sean palabras que animen tu vida. Que tu actitud y mi actitud sea muy diferente en este tiempo. ¿Estás escuchando? Que tu actitud, y cuando hablamos de actitud hablamos de mi comportamiento, porque voy a ser el reflejo de lo que pienso y de lo que creo. Entonces, si pienso que tengo un Dios extraordinario, un Padre que me protege y me seguirá protegiendo, no obstante cualquier situación adversa en nuestra vida, podremos pasar adelante producto de mantener nuestra confianza plena y total y absolutamente en Él. Esperando, porque eso es la esperanza, esperando su venida, esperando llegar al lugar que Él nos ha prometido. Un lugar extraordinario. Y fíjate bien, solo aquel que tuvo una actitud diferente, solo aquellos dos que tuvieron una actitud diferente. ¿No te parece sorprendente? Toda una generación se perdió de esa oportunidad. Y era tan sencillo como creer el informe correcto. Era tan sencillo como eso. Fíjate, un pensamiento al que le damos lugar en la noche y que no es el correcto, va a poner en riesgo nuestro estado de ánimo al siguiente día. Va a poner en riesgo o nos va a hacer que estemos decaídos al siguiente día. Y eso sí es mi responsabilidad y es tu responsabilidad. Porque si estoy ahí dándole vueltas, a ese pensamiento en mí, ese pensamiento puede devastar mi vida. Cuando no considero a Dios en mi propia vida. Y puede neutralizar ese pensamiento todo lo que Dios es o ha dicho para mí o lo que Él quiere hacer. Porque detrás de esos pensamientos, luego eso genera emociones.
Y después de esas emociones vendrán acciones, buenas o malas, positivas o negativas. Fíjate que a veces, como les sucedió a ellos, los pensamientos a veces no obedecen a la realidad. Son una posibilidad, sí. ¿Es una posibilidad de que nos quedáramos sin trabajo? Es una posibilidad, pero no es la realidad. No es la realidad. ¿Es una posibilidad que pudiéramos estar padeciendo de algo? Sí, pero no es una realidad, es una posibilidad. Es una posibilidad que alguien se mantenga en una actitud y no cambie. Es una posibilidad, pero no necesariamente es la realidad. Es una posibilidad que las personas que no han cambiado y que conocemos de años, es una posibilidad que se mantuvieran así, sí, pero la verdad es que Dios los ama y podrían cambiar. Fíjate bien, la esperanza no debe ser puesta en nuestro estado de ánimo, sino la esperanza de nosotros no puede ser puesta, también voy a aclarar algo, la esperanza tampoco puede estar puesta en las noticias, buenas o malas. ¿Te has percatado? Cuando recibimos buenas noticias o sabemos de una buena noticia, bueno, es que ahora están mejor las cosas, pero ponemos nuestra esperanza en las noticias, no ponemos la esperanza en quien tendríamos que ponerla. Y no que no sea bueno escuchar buenas noticias, sino mi esperanza tiene que estar puesta en aquel que todo lo puede. En él tiene que estar puesta mi esperanza. La esperanza es un lugar de certeza en el que reconozco que lo que Dios ha dicho es verdad. Aquí está la verdad. Y en eso tiene que estar depositada mi esperanza. En lo que Él ha dicho. Si quizá tengo una mala noticia o escucho algo negativo o algo que trae inquietud a mi corazón, pero esta es la verdad. En esto tiene que estar puesta mi esperanza, en la verdad, en lo que Él ha dicho. ¿Sabes? Hay muchos hombres y mujeres que dan testimonio de que esta es la verdad. Pero a veces la ponemos a un lado y creemos todo lo demás. Y se vuelve una constante de nuestra vida. Y perdemos de vista todo lo que Él nos ha dicho. En este libro encontramos la eficiencia, la eficacia de la verdad de Dios. Escúchalo bien, ¿eh? Es la evidencia de la eficacia y de la efectividad de Dios. La palabra de Dios es el registro de lo que ha sucedido, y no solo de lo que ha sucedido, sino de lo que va a suceder. ¿Sabes qué dice la Biblia al respecto? Que la condición del mundo no va a mejorar. Que la situación del caos será mayor. Eso es lo que dice la Biblia, pero sabes que en medio de esas situaciones adversas, Él va a guardar nuestra vida. Él va a mantenernos estables, firmes. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no me da tiempo para hablar, quería hablarles de Josafat. Y Josafat encontramos pues una narrativa, y después te animo a que lo hagas en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Te los voy a referir rápidamente. Ahí Josafat recibe una noticia que iban a venir contra ellos, los tenían sitiados, y él se pone a buscar a Dios, y Dios le da una promesa increíble en donde él sería guardado, él y todo lo que había con él sería guardado, y que lo único que ellos tenían que mantenerse era adorar a Dios. Fíjate bien. Era lo único que Josafat y el pueblo tenía que hacer. Mantenerse firmes y solamente glorificar y alabar a Dios. Y Dios hizo un
extraordinario, un extraordinario rescate y una intervención sobrenatural sobre la vida de ellos, porque así es Dios. El Salmo 130, verso 5 en la Nueva Traducción Viviente dice: yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Qué extraordinario, ¿no? Romanos 15, verso 4, en la Biblia de las Américas dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Qué extraordinaria porción escribió aquí Pablo. Fíjate bien, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene por completo de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar esta sencilla reflexión. Ve conmigo a Hebreos, por favor, el capítulo número 6. Y ve el verso 18, por favor. Dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Entonces, nuestra esperanza tiene que estar anclada a su palabra. ¿Estás entendiendo? No puedes estar anclado al mar, ni quedar anclado a la deriva. No sé si te has percatado, si alguna vez has viajado en un pequeño barco, en un ferry o en una lancha. Es necesario, para que se mantenga ahí, necesitas tirar el ancla y amarrarla para que cuando viene el mar o cuando vienen las olas o cuando viene la tempestad, ahí permanezca. Te doy mi palabra, porque he visto mi propia vida y la vida de otros. Cuando nuestra vida no está anclada a la verdad, ¿sabes qué? Vamos a ser sacudidos y muy probablemente suframos una mayor pérdida que aquello que pudiéramos haber dejado de tener. Vamos a perder confianza, vamos a perder seguridad en Dios, vamos a perder nuestra identidad, perdemos muchas cosas. Perdemos la tranquilidad, perdemos la paz, perdemos la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Muchas personas están perdiendo su salud. Muchas personas están viviendo en tal nivel de estrés y de ansiedad que están perdiendo su salud. Producto de que estoy enfocado o estoy enfocada en lo que no debería ser mi enfoque. Estoy dándole más tiempo a pensamientos negativos y no te estoy hablando de pensamientos positivistas. No tendría ningún sentido que estuviéramos meditando hoy en esto. No te hablo de sí, las cosas van a estar bien y no va a pasar nada y todos vamos a estar bien. No te estoy hablando de una actitud positiva, te estoy hablando de creer en la verdad y de tener tu esperanza y estar anclado a la verdad. Y entonces, cuando vienen las situaciones adversas en nuestra vida, en el índole que sea,
frente a cualquier circunstancia, nos vamos a mantener firmes. Porque si no, de lo contrario, sufriremos una gran pérdida. Nos desgastaremos. A esa nación le costó una generación. Escucha bien, es algo muy serio. A ellos les costó una generación perdida por no haber creído en el reporte correcto para sus vidas. ¿Sabes cuál es el reporte correcto? Un día vamos a estar con Él cara a cara. Lo vamos a ver por toda una eternidad. Vamos a disfrutar de su presencia en todo momento. Vamos a estar liberados de este cuerpo que se aflige. Vamos a estar sin problema ya de si me enfermo, si no me enfermo, si tengo o no tengo. Esa es la verdad. Esas son las noticias buenas para ti y para mí. Y claro, mientras tanto, si no tengo trabajo, Él enviará oportunamente el socorro a mi vida. ¿Estás escuchando? Tendrás que hacer tu parte, yo tendré que hacer mi parte, pero llegará el oportuno socorro a nuestra vida. Si estás en medio de un problema, de una crisis familiar, ahí llegará Dios. Si te mantienes anclado o anclada firme a la roca que es Él. Y te mantienes y nos mantenemos en sus principios. De lo contrario, sufriremos una gran pérdida. Que nunca nos suceda como lo sucedió a esa generación. Que anhelen regresar a Egipto. Que anhelen a volver a ser esclavos como antes lo eran. Y desechen toda la bendición enorme que puede uno tener al conocer a Dios y ser una bendición para muchas personas, como hoy lo necesitan. Te animo para que pongas tu atención en las buenas noticias. Te animo, si tú estás deprimida, si tú estás pasando por un momento de crisis en tu vida, lo cual es real, yo oro esta mañana pidiéndole a Dios que Él te revele la verdad de quién eres y cuánto vales para Él. Que Él te revele a lo profundo del corazón los planes que Él tiene para ti. Que Él te ayude a superar este momento de crisis, el cual es real, el cual sientes. No es irreal, lo estás sintiendo y lo estás viviendo. Pero la verdad es que Él tiene una mejor vida para ti, para mí, producto de la obra de Jesucristo actuando en nosotros. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si hoy estás frente a una situación financiera poco favorable, tú puedes depender de Él. Tú puedes, como muchos lo hicieron, que supieron vivir en abundancia, pero también en escasez, que supieron darle gracias si había poco o había mucho, y no mantenernos anclados a esas malas noticias o a esas noticias que sin lugar a duda sí son muchas reales. Pero nosotros vamos a decidir creer a lo que Él nos ha dicho y a lo que ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Ahí es donde nos vamos a mantener. Si estamos enfermos, vamos a creer lo que Él dice. Y sí vamos a tomar en cuenta el diagnóstico médico. Y sí vamos a tomar en cuenta la prescripción médica. Pero antes que eso, vamos a declarar sobre nuestra vida que somos sanos. Lo he visto una y otra vez. Y sabes, en estos últimos días, en medio de nosotros, Dios ha obrado de manera extraordinaria y ha traído sanidad en la vida de muchos. No por nuestras obras, sino por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Y yo declaro sobre tu cuerpo, si tú estás enferma, si tú estás enfermo, declaro que hay una completa sanidad, porque tienes la capacidad de creer en aquel que lo ha dicho y en el sacrificio que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario y resucitar por ti y por mí.
Esa es tu confianza. No es lo que yo diga, sino tu confianza está depositada en lo que Él ya ha dicho. Por eso podemos declarar sobre tu vida que eres un hombre sano, que eres una mujer sana, o que podrás salir adelante de esa situación de salud en la que hoy te encuentras, que podrás dormir mejor, que podrás tener paz, que tus niveles de estrés estarán bajando, porque tú crees a la verdad y crees el reporte correcto. Tú crees las buenas noticias, no las malas noticias. Te animo, querida oyente, querido oyente, para que cuides mucho tus pensamientos, cuides mucho el enfoque en el que estás metido hoy y decidas cambiar por completo. Sabes, por eso es extraordinario adorarlo. Tienes hoy tantos medios para hacerlo. Hoy tienes tantos mensajes que pudieras seguir escuchando, porque necesitas escuchar buenas noticias. Quiero despedirme. Antes de hacerlo, quiero orar contigo y pedirle a Dios que Él obre en nuestra vida y que en estos días sea un tiempo extraordinario para seguir meditando en todo lo que Él ha hecho por nosotros y tener que nuestra vida esté anclada y completamente afianzada en Él. Padre, te doy gracias esta mañana por cada uno de los que estamos escuchando o hemos escuchado esta reflexión. Que sea tu Espíritu Santo trayendo la convicción a nosotros y que, como hemos leído en Romanos, nuestra confianza esté depositada en ti, y tú, que eres el Dios de la esperanza, actúe en nosotros y nuestra vida se levante y los días por venir sean plenos, sean completos, haya una completa satisfacción en nuestra vida y que podamos llegar hasta el lugar que tú estás preparando para nosotros, que ya has preparado para nosotros. Porque ahí queremos entrar nuestra confianza, ahí queremos entrar nuestra convicción en todo lo que tú ya nos has dicho y has revelado a nuestra vida. Gracias porque esta reflexión puede traer paz a nuestro corazón, puede traer liberación a nuestro corazón, puede traer descanso, puede traer por tu palabra salud a nosotros. Te bendigo y te doy muchas gracias y te pido que tu bendición no falte en ninguno de los oyentes y que aún este sea un medio para compartir con otros las buenas noticias que tenemos para ellos al conocer y al reconocer en su vida la necesidad de Dios y de Jesucristo. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.